Muy buenas noches a todos. Los saludamos desde la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Hoy para iniciar nuestra última sesión correspondiente al curso de Operaciones y Comercio Exterior. ¿Sí? Para los que recién se puedan conectar a estas sesiones de webinars, ¿no? Vía la escuela, la página de Facebook de la escuela o vía la herramienta de Zoom. ¿No? Mi nombre es Jorge Peláez. Soy magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico. Tengo ya más de 13 años de experiencia profesional, todos ligados a la logística, a todo lo que es supply chain, cadena de suministro. He pasado por diferentes industrias, ¿no? Ya digamos, dentro de mi experiencia profesional. Y actualmente me desempeño como gerente de operaciones en Gino de Perú, una empresa brasileña, líder en Brasil de cosméticos y que tiene su operación en Latinoamérica y en mi caso manejo la operación de Perú eh, y de Chile, ¿no? Hoy vamos a tocar un tema importante que es, digamos, ya la parte final de este curso, ¿no? Que como su nombre bien lo indica, ¿no? Es cómo se vincula las operaciones, el proceso operativo al comercio exterior, ¿no? ¿No? Si un poco vamos hacia atrás dentro de lo que nos ha tocado revisar en estas sesiones, hemos visto un poco a grandes rasgos cómo hemos ido evolucionando a nivel del desarrollo y la implementación de una cadena de comercio exterior, ¿no? Desde la parte operativa, desde la parte de algunos conceptos básicos, ¿no? Referente a qué actores hay dentro de la cadena, ¿no? Dentro del flujo de comercio exterior, ¿no? Identificamos muchos actores dentro de esta cadena, llámese el tema del transporte, la gente de aduanas, los agentes de carga, ¿no? Los mismos productores, los fabricantes, ¿no? Todo el tema del marco legal que va, digamos, protegiendo o va vinculado a todo este tema del comercio exterior, que son básicamente los reglamentos o las leyes, en el caso de Perú, la que emite la Ley General de Aduanas, ¿no? Y todos los requisitos, digamos, que son necesarios y obligaciones que son necesarias, ¿no? Que de cumplir por cada uno de estos actores dentro de la cadena, ¿no? ¿No? Entonces, el proceso puede variar cuando es para una exportación, puede variar si es una importación, puede variar si es para un tema de depósito temporal, ¿no? Requisitos pueden variar en diferentes formas, ¿no? Eh, y sobre eso se van definiendo algunos procesos en base a esa decisión, ¿no? De poder uno optimizar la cadena a través del comercio exterior, ¿no? Vimos en la última sesión el proceso de logística internacional, que básicamente es la parte ya ejecutora, la parte más operativa acerca del movimiento, traslado del producto que se está importando hacia el almacén del cliente final, ¿no? ¿No? Y ahí vimos muchas formas alternativas de envíos, ¿no? Envíos marítimos, terrestres, envíos aéreos, etcétera, ¿no? Que hacen justamente este mix de posibilidades que uno puede elegir al momento de escoger una mejor forma en el cual a nivel de costo, a nivel de tiempos, ¿no? Le sea más beneficioso para el producto que desean disponer, ¿no? Y ahora justamente nos toca ver este tema del Incoterm, ¿no? El Incoterm justamente son reglas de comercio, son reglas de comercio que están, digamos, evolucionando de manera constante en los años, ¿no? Actualmente encontramos una ley de Incoterm, ¿no? Unas reglas de Incoterm que son las del 2020, son las más recientes, ¿no? Y básicamente el concepto de ellas es muy sencillo, ¿no? Al nivel, si hablamos que son reglas, ¿no? Definimos que son normas legales que obligan justamente a los actores de la cadena, llámese bancos, navieras, ¿no? Procesos de exportaciones o de importadores, ¿no? Justamente a ceñirse a estas normas, a estas reglas, ¿no? Ya que son parámetros a nivel global de comercio que están ya estandarizados, ¿no? Y justamente vamos a la segunda parte, ¿no? Son utilizados para el comercio de servicios, ¿no? ¿No? Estos justamente son reglas de juego, ¿no? Que existen a nivel internacional y que, digamos, todos los países tienen que estar dentro de este marco legal ya acordado entre todos los miembros a nivel global, ¿no? ¿No? Los precios que se colocan son precios internacionales, básicamente acá se trabaja la moneda más internacional, digamos, dentro del flujo a nivel de tarifas, a nivel de costeo o de facturación, ¿no? Básicamente siempre se trabaja en la mayor cantidad de los casos en el dólar, ¿no? Que es la moneda más global que podamos encontrar actualmente, ¿no? Es obligatorio, como bien decíamos, para todo el mundo.
¿no? Y estos justamente son términos de condición de comercio internacional, ¿no? Cuando uno cotiza como área comercial, alguna importación, alguna venta hacia el exterior, ¿no? O una exportación, ¿no? Justamente dentro de la tarifa, dentro de lo que uno pueda a nivel comercial poder detallar en una propuesta económica hacia un cliente, también está la parte justamente del término del comercio, cómo te voy a entregar el producto, ¿no? Si va a ser puesto en tu local, en tu almacén, si es hablamos de comercio exterior, estamos hablando que es entre países, ¿no? Si esto se va a entregar en la puerta de mi cliente, en su país, si esto va, digamos, va a entregarse solamente en el puerto de origen, si esto se va a entregar solamente en el puerto destino, si esto se va a entregar en el buque, es decir, en el mar, ¿no? Ahí nada más yo entrego el producto y de ahí en adelante la responsabilidad es ya del comprador, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas formas, ¿no? En donde justamente uno puede ir diseñando este proceso y cada uno va, digamos, tomando la mejor forma o el mejor término comercial que le favorece, ¿no? Que le favorece y en base a eso vamos justamente nosotros definiendo cuáles son los que más recomendables para determinados casos, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Y cuáles son los psicoterms más usados, por ejemplo, aquí en Perú, ¿no? ¿No? Los que más se usan y por qué son los más usados, ¿no? Entonces, un tema sencillo que por ahí me lo preguntaron en algún momento, ¿no? En alguna clase, ¿qué significa Incoterm, ¿no? Seguramente el término Incoterm muchos los hemos escuchado y los que estamos en comercio exterior aún más, ¿no? Es un tema casi de día a día, ¿no? Pero muchos no saben o no conocen, digamos, que, cuál es el término, de dónde nace ese término, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? ¿No? Y acá está un poco, aunque sea un poco, digamos, sencillo de entender, pero es bueno tener esa claridad porque quizás no todos lo puedan conocer. El término Incoterm viene justamente de una sigla en inglés que son justamente los términos de comercio internacional, ¿no? ¿No? Son siglas en inglés, entonces justamente son términos de comercio internacional, ¿no? Son términos, son reglas, ¿no? Son parámetros, ¿no? Que rigen el comercio internacional. Y de ahí se desprende el término Incoterm. Entonces, para los que quizás no lo conocían o no sabían de dónde nacía este término, ¿no? Bueno, ahora ya lo pueden conocer, digamos que eso nace de una abreviación de estas tres palabras que son parte del concepto de comercio exterior. ¿Sí? Como les comentaba al inicio de esta sesión, ¿no? Las versiones de los psicoter han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Han ido cambiando, ¿no? Han ido evolucionando conforme han pasado los años, ¿no? Hemos pasado de las versiones de hace 60 años atrás, hemos ido evolucionando en promedio cada 9 años, ¿no? 8 años aproximadamente, si ven un poco la frecuencia entre año de todas las versiones que han ido saliendo a nivel de Icoterm, ¿no? Vemos aproximadamente un flujo entre 6, 8 años aproximadamente, ¿no? Y en los últimos años han sido casi cada 10 años, como ven acá, ¿no? ¿No? Del 80, 90, 2000, 2010 y ahora en el año que pasó, 2020, ¿no? Entonces, estas versiones, ¿por qué se actualizan cada cierto periodo corto en realidad, ¿no? 6 años, 8 años, 10 años, son periodos cortos. ¿Qué cambia, ¿no? ¿Qué cambia de una versión a otra? ¿Qué se inventa de nuevo para que se tenga que actualizar una versión? ¿No? ¿Qué cosas pueden cambiar a nivel de contexto comercial? ¿No? Si sabemos que los productos por ahí son muy similares en categorías, ¿qué tanta variación puede existir entre uno y otro? Y en realidad, si uno comienza a analizar, por ejemplo, la del 2020 contra la del 2010, ¿no? Y hasta incluso buena parte del 2000, de la del 2000, ¿no? Los términos básicamente son, en términos son los mismos, pero lo que va cambiando quizás son algunos tamices referente a algunas facilidades que el mismo ICOTER como tal, ¿no? Va teniendo evolutivamente, ¿no? Es decir, si escogemos el CIF, ¿no? Sabemos que el CIF es el que involucra el costo, el seguro, el flete. Entonces, ¿en qué varía el CIF del 2010 con el del 2020, ¿no? ¿No? ¿En qué varía el CIF del 2000 al 2010, etcétera, ¿no? Entonces, estas versiones básicamente lo que se dan es poder un poco ir evolucionando este Icoterm, que es el CIF, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Y vamos viendo que encontramos que hay algunas cosas que van cambiando a nivel documentario, hay cosas que van cambiando solamente a nivel de terminología, se le agrega algo nuevo, ¿no? Dentro del proceso, se le quita algo, digamos, que no tenía, ¿no? Entonces, básicamente lo que se va haciendo es ir optimizando este Icoterm, ¿no? O esta versión en el tiempo, ¿no? Porque nacen nuevas formas, ¿no? Nacen nuevos procesos, nacen nuevas formas de poder optimizar algunos pasos del comercio,
¿no? En alguna parte de estas versiones de Incoterm. Y eso básicamente lo que se va haciendo es poder actualizar, ¿no? Es una versión actualizada, ¿no? Donde se quita, como repito, o se agrega alguna cosa nueva, porque ahora, digamos, existe un tema tecnológico, ¿no? Existe un tema de mayor digitalización, existe un tema de mayor control, un tema de mejores flujos, de mayores procesos, etcétera, etcétera, que hacen que simplemente se va actualizando. Se va actualizando y se va, digamos, en base a la tendencia, ¿no? Del mercado a nivel de comercio internacional, se van justamente poniendo esas pautas nuevas o los nuevos candados también, candados a nivel legal, para que no se pueda, digamos, salir sobre ese concepto que corresponde al ICOTER que escojamos, ¿no? Entonces, se le va escogiendo candado siempre para que no se vaya, digamos, sobre el marco que corresponde ese ICOTER como tal, ¿no? Entonces, en realidad las versiones no son muy variantes entre una u otra, ¿no? Los que han podido revisar el 2010 con el 2020 no hay mucha variación, ¿no? Básicamente son algunos conceptos, algunos candados que se les colocan, algunos ICOTER y otros que se retiran, digamos, a nivel de algunos requisitos o algunas partes documentarias, pero de ahí, digamos, en el fondo es básicamente lo mismo el concepto, ¿no? El concepto no va a cambiar, no es que un concepto de FOB, ¿no? Va a pasar en una versión a otra a ser más una versión CIF, ¿no? No tendría sentido, porque ya existe una así. ¿No? Y así, digamos, entre una u otra versión, ¿no? Básicamente lo que se hace es optimizar y evolucionar cada uno de los conceptos en base a lo que el mercado también te va, digamos, solicitando, ¿no? Entonces, si definimos al final que entre versión y versión, ¿no? Que vamos encontrando a nivel de Icoterm, ¿no? En el fondo es lo mismo, lo que puede ver cambiando es la forma, ¿no? Entonces, si encontramos que la forma es la que puede ir evolucionando en esta parte de entre versión a versión, ¿no? Entendemos entonces que la raíz de estos psicoteres que tenemos, ¿no? Tienen ciertos principios básicos, ¿no? Que hacen que al final, evolutivamente, así pasen las versiones, no van a cambiar, ¿no? Y esto justamente es la raíz del Icoterm, ¿no? Sea cual fuese, ¿no? Es justamente este principio o estos principios son los que al final rigen y así tengamos la versión 2030 de acá a 10 años, ¿no? Y salgan más versiones, son los principios de estos Icoterm que ya están definidos los que no deberían cambiar, ¿no? Entonces acá para tener muy claro el concepto es cuáles son estos principios que rigen a todos los Icoterm que tenemos actualmente. Uno de ellos es adaptable, ¿no? Adaptable, obviamente, por su misma descripción lo indica, ¿no? Es adaptable ya que la misma evolutiva del comercio hace que este Icoter no cambie en su forma, pero no cambie en su fondo, perdón, pero sí en su forma, ¿no? Cambie en su forma, se haga más digital, se haga más dinámico, más flexible, menos engorroso, más ligero, etcétera, y eso hace que sea más adaptable, ¿no? Entonces, ese es un principio del Icoter. El segundo principio, ¿cuál es? Que es identificable. Es decir, yo no puedo, digamos, evolucionar un Icoterm hasta el punto que me llegue a confundir entre un término a otro comercial, ¿no? Es decir, yo no puedo, digamos, evolucionar un Icoterm a cierta forma de que si, por ejemplo, tomo un CIF, ¿no? Y lo comienzo a evolucionar en las versiones, más se asemeje o llega a confundir, digamos, esa versión CIF con una versión FOB, por ejemplo, ¿no? ¿No? O Edgeworth, ¿no? Entonces, es identificable así evolucione, ¿no? Es claramente identificable así evolucione, ¿no? Si la operación termina en la puerta del cliente, eso es el Icoter que corresponde, ¿no? Si el Icoter anterior terminaba en puesto en el puerto, ¿no? Ahí esa es su base de ese Icoter, ¿no? Yo no puedo evolucionar un Icoter de que acabe en el almacén contra el Icoter en que acabe en el puerto, ¿no? Y evolucionarlo a que ese otro Icoter ya no acabe en el puerto, sino acabe ahora en el almacén o muy cercano al almacén. No, eso no se puede dar, ¿no? Justamente es porque los principios están claros, cada uno tiene una forma en la cadena donde termina el riesgo y la responsabilidad del producto hacia el vendedor, hacia el comprador, ¿no? Entonces es identificable de manera, digamos, rápida, ¿no? No hay mucha diferenciación entre uno u otro, ¿no? Y se pueden claramente identificar para no tener justamente esa confusión de escoger el Icoterm errado, ¿no? ¿No? La otra es la facultativo, ¿no? La facultativo justamente es que te brinda la posibilidad, ¿no? De poder tomar decisiones acerca de algunos cambios que uno quiera mostrar o alguno quiere evolucionar y uno quiera proponer, ¿no? Como sabemos, estos son términos de comercio internacional, ¿no? Entonces, obviamente eso no puede cambiar cualquiera, ¿no? No lo puede cambiar Perú. Mañana dice que para Perú el CIF tiene una forma, el FOB para otro país tiene otra forma, etcétera, y cada uno saca su versión, ¿no? Y entonces eso al final genera, pues obviamente que esto ya no sea global, sino sea muy atomizado, sea muy particular, muy tropicalizado, ¿no? Y obviamente esto ya, digamos, se pierde en el sentido facultativo, ¿no?
porque justamente es una entidad, ¿no? Es la entidad que mostramos aquí en diapositiva, ¿no? International Chamber of Commerce, que es justamente la que se encarga, ¿no? De poder brindar o de tener este control facultativo de poder definir la evolución del ICOTER en el tiempo, ¿no? No lo puede hacer cualquiera o no lo puede hacer de manera independiente cualquier país, ¿no? Entonces es facultativo. Y equitativo en el sentido de que no se buscan ventajas ni desventajas, ¿no? De una forma u otra hacia el vendedor o al comprador. Recordemos que acá hay dos actores principales, ¿no? En cada ICOTER, ¿no? El que compra y el que vende, ¿no? Entonces, esos son los actores principales. Y aquí lo que se busca en la evolución no es favorecer más al que compra ni al que vende, ¿no? Es un tema justamente como principio equitativo, ¿no? La evolución de Psicoter va de la mano más un tema de tener mayor flexibilidad, de hacerlo más dinámico, de ser más, digamos, más desarrollado, pero de ninguna forma se busca de que esto favorezca más a uno o a otro, que una versión favorezca más al que compra o una versión favorezca más al que vende, sino es equitativo. Se busca justamente un desarrollo general del concepto, más no orientado hacia una de las partes, ¿sí? Entonces, ese es el cuarto principio del ICOTER. Entonces, definimos en resumen que un Icoter, para que tenga, digamos, dentro de su base lo que te muestra como concepto, es que primero tenemos que entender que es adaptable, ¿no? En el tiempo, se identifica, no puede, digamos, cambiar su ADN, ¿no? A nivel de concepto, no facultativo, eso no lo puede hacer cualquiera, ¿no? La denominación o el desarrollo no lo hace cualquiera, sino hay una entidad que tiene esa facultad de poder solamente cambiarlo cada ciertos años, ¿no? Y es equitativo en el sentido de que eso no favorece ni al comprador ni al que vende, ¿no? Es un tema equitativo en el mercado como tal, ¿no? Entonces, si hablamos de justamente estos cuatro principios que comentábamos hace un momento, ¿no? Y el Incoterm, entonces, ¿quién lo puede regular, ¿no? ¿Quién lo regula? Hablábamos de esta entidad que es la by the International Chamber of Commerce, ¿no? Y justamente esta entidad es la que se encarga de poder regular, ¿no? De regular estos principios, ¿no? De los Icoterm, y básicamente regula sobre qué temas, ¿no? O sobre qué partes del proceso lo hacen, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, que esto lo hacen en las obligaciones que justamente deben tener o deben cumplir los compradores y los vendedores, ¿no? Regula justamente esa parte, como veíamos en su principio era equitativo, entonces se trata de regular, ¿no? Las obligaciones de ambas partes, ¿no? Para que justamente no haya una ventaja o desventaja de uno de ellos, ¿no? La responsabilidad es referente al tema de los costos, importante, ¿no? Acá lo que se busca justamente es encontrar algún equilibrio a nivel de tarifas ya estándar establecidas, a nivel de comercio, ¿no? Y que justamente tengan ciertas responsabilidades en la cadena, ¿no? ¿No? Entonces, en los costos es importante también entender que esto regula el tema de los costos, ¿no? Regulan que a nivel de operadores, a nivel de agentes, ¿no? Haya una regulación de costos, ¿no? Y que, digamos, no haya algo que se esté, digamos, sobredimensionando sobre un servicio o sobre otro, ¿no? Entonces, esto lo regula, ¿no? Lo regula en el mercado, ¿no? El momento de la transferencia de riesgo también, regula esa transferencia de riesgo, ¿no? Si yo sé que escojo un Incoterm, y ese Incoterm básicamente es transferir el riesgo en una parte de la cadena, ¿no? De inicio a fin, en un intermedio de la cadena, los Incoterms se van partiendo, ¿no? Se van partiendo y en cierta partición que yo voy tomando, ¿no? Es donde yo voy haciendo un corte del riesgo que yo asumo como vendedor y se lo transfiero al comprador, ¿no? Entonces, justamente esto se encarga de regular esta entidad de Incoterm, ¿no? Que justamente cuida o regula el tema de la transferencia de riesgo, ¿no? Y esa transferencia de riesgo obviamente no puede cruzar más de un Incoterm porque se pueden, digamos, mezclar en conceptos y recuerden que un principio del Incoterm es que es identificable, ¿no? Lo otro es el lugar y el momento de la entrega de recepción, ¿no? Hay un tema de claridad acá, sí, digamos que va evolucionando en el tiempo porque la misma industria va evolucionando, ¿no? Ahora sabemos que por un tema de costos, las empresas, si bien es cierto, pueden alquilar almacenes, pueden tercerizar almacenes, pueden utilizar una forma de outsourcing, pueden utilizar un servicio de cross-docking, ¿no? Etcétera, etcétera, que van naciendo, digamos, a nivel de industria y van evolucionando a nivel de supply y de operaciones, ¿no? Entonces eso también tiene que ir de la mano con estas actualizaciones de los Icoter, ¿no? Porque, digamos, en el tradicional, en una versión anterior, ¿no? El producto puesto en el almacén era en el puesto del almacén del cliente. Pero ¿qué pasa si el cliente no tiene almacén? No tiene almacén y en realidad su proceso es de cross-docking. Entonces no tendría dónde dejarse ese producto o ese contenedor. Entonces, en este Icoterm, que no va a variar porque al final termina en la puerta del cliente, ¿no? Del cliente que compra el producto,
¿no? Pero acá, digamos, lo que se hace es, como dijiste, para el cliente un proceso de cross-docking de manera muy particular, ¿no? Entonces, justamente acá lo que se hace es, en estos tipos de casuísticas que van haciendo durante la operación, ¿no? Durante los días, es que se va regulando y en situaciones como estas se van justamente identificando cómo hacer para que no quede esa ambigüedad en el concepto, ¿no? Y que se pueda determinar de manera muy clara, ¿no? El lugar y el momento de la entrega o la recepción del contenedor o del producto, ¿no? ¿No? Entonces es muy importante también tener claro esta situación, que es uno de los factores, digamos, más importantes por el cual una versión puede, digamos, actualizarse de aquí a unos 8 o 10 años, como hemos visto en frecuencia, ¿no? Porque van cambiando algunos procesos logísticos, ¿no? En almacenes, en la parte de transporte, distribución, etcétera. Se van evolucionando algunos conceptos, algunas formas, ¿no? De redes de distribución, ¿no? Y esto hace obviamente que también tenga alterar, ¿no? El concepto del Incoterm, cualquiera que fuese, porque también lo volvería ambiguo, ¿no? Entonces tendría que empalmar bien con esa evolución en estos casos muy particulares, ¿no? Que existen en algunas cadenas de suministro, ¿no? Y lo otro, responsable sobre los documentos utilizados, ¿no? ¿No? Acá básicamente sabemos que a nivel documentario, pues tenemos que todos los documentos los tiene que firmar un representante legal en la compañía, ¿no? Para que justamente los documentos puedan ser visados y validados, ¿no? Entonces acá se definen responsables. ¿Qué sucede? A veces hay compañías que tienen operaciones en los países, ¿no? Y que el gerente general no es el representante legal, ¿no? ¿No? O no tiene poderes para ser representante legal, ¿no? Y la responsabilidad de representación a nivel legal es un estudio de abogados, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que te hace un servicio, digamos, a nivel de asesoramiento legal y que uno de los asesores tiene también la funcionalidad de ser un representante legal, pero esa persona no pertenece a la empresa, ¿no? Te brinda un servicio en general legal, ¿no? Entonces, esos tipos de particularidades que existen en el mercado, ¿no? Hacen que también se tenga que afinar estos términos del ICOTER porque cambia un poco el concepto, ¿no? Cambia un poco el concepto de qué pasa si yo tengo que hacerlo firmar al representante legal, el documento, ¿no? Pero él no pertenece a la empresa, ¿no? Él no pertenece a la empresa, pero sí tiene los poderes facultativos para firmar. Lo puede firmar, ¿no? Y vamos del otro lado. El gerente general de la empresa, que sí obviamente es de la empresa, ¿no? Si firma este documento, tendría validez, ¿no? A nivel de exportación, a nivel de importación, ¿no? Entonces, esas ambigüedades son las que se buscan, ¿no? Y se buscan definir muy claramente para tener claro los responsables, ¿no? De los documentos a nivel de control y a nivel de procesos de visado, de firmas o nuevos documentos que vayan saliendo en el camino, ¿sí? Acá vemos un resumen en el Icoter 2020, ¿no? Tenemos que son 11 Icoter que actualmente existen, ¿no? No entramos mucho al detalle de cada uno de los conceptos, seguramente más de uno ya lo conoce, ¿no? Pero para entender básicamente los más usados o los que digamos más te puedan llamar la atención a nivel de utilidad operativa, ¿no? Puedes encontrar el Edward, ¿no? El Edward, que es puesto en fábrica, como ven ahí en el concepto, ¿no? Tú tienes otro importante que también se usa mucho, que es el SIF, ¿no? Que es donde está involucrado el tema del costo, ¿no? El seguro y el flete del producto que vas enviando, ¿no? Otro concepto que también puedas ir, digamos, involucrando en esta parte del proceso es el FOB, ¿no? El Free On Board, ¿no? Que es básicamente puesto a bordo, ¿no? Donde la responsabilidad del riesgo se transfiere a bordo, es decir, en el buque, ¿no? En la embarcación, ¿no? De ahí en adelante ya le corresponde al comprador asumir ese riesgo y contratar a la empresa, el transporte para que lo puedan enviar a su almacén, ¿no? Entonces, existen otras más, ¿no? Existen otras más que han ido saliendo justamente de manera muy particular en este Icoter, que es, por ejemplo, el número 6, ¿no? Que es el DPU, ¿no? ¿No? El delivery en el lugar, ¿no? Descargado en el lugar de destino acordado, ¿no? Que es distinto. Por ejemplo, este es uno nuevo. Este es uno nuevo que se incluye en este Incoterm 2020 y se afina, ¿no? Ese DPU, ¿no? Por eso está con el asterisco que ven acá, porque tiene esta particularidad, ¿no? Según el concepto, es descargado en el lugar de destino que se define, ¿no? Entonces ya no es necesariamente en la puerta del cliente, en la puerta de la fábrica del cliente, en la puerta del almacén del cliente, ¿no? Sino es en el lugar donde yo quiero que lo dejen. Y hacíamos un poco referencia al ejemplo anterior que dimos, ¿no? ¿Qué pasa si yo no tengo almacén? Obviamente yo no puedo usar un producto puesto en puerta, ¿no? Porque no va a llegar nunca a un lugar donde físicamente no existe.
¿no? Pero si uso un proceso de cross-docking, esto va de frente a mi cliente final, podría utilizar como forma de envío, ¿no? Como Incoterm, el DPU, que es justamente descargado en el lugar de destino acordado, ¿no? ¿No? El lugar de destino acordado, que puede ser el almacén de mi cliente, ¿no? Puede ser el almacén de mi cliente, y ahí puedo utilizar esta nueva opción que es el DPU, ¿no? Bueno, entonces, es allí donde van naciendo nuevas formas, como ven allí, ¿no? Y van evolucionando estos psicoterms a nivel de concepto, a nivel de profundidad o casuística que van saliendo durante la migración también a nivel de redes de distribución, a redes de suministro de las mismas compañías, ¿no? Estos cambios, estas alteraciones de estos procesos de las compañías hacen que cada cierto periodo de tiempo los psicoterms también tengan que también ser actualizados para no generar esta ambigüedad, ¿no? Y digamos, siempre se cubre a nivel global todos los conceptos o las formas dentro de este documento, ¿no? O de estas reglas. ¿Sí? Entonces, entendemos entonces aquí que son 11 los Icoterms que tenemos en el Icoterm 2020, ¿no? Hay muchos que se usan frecuentemente, que pueden ser el FOB, el SIF, ¿no? El Edgeworth, ¿no? El DPU, ahora como, digamos, un interesante que las empresas pueden también utilizar, ¿no? Entonces, el SIP también es otro que es importante, ¿no? Que es el transporte y seguro pagados justamente también, ¿no? Transporte que se va pagando hasta llegar a un punto, ¿no? Y después vemos que otros más se van utilizando de manera muy particular, dependiendo ya un poco la estrategia de la compañía y la forma, digamos, de acuerdo a nivel comercial con el comprador, ¿no? Entonces es muy importante tener esta claridad en esta etapa del proceso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los Icoterms que más se usan aquí en Perú, ¿no? Los que más se usan. Eh, Vemos, por ejemplo, uno de ellos es el Let's ¿no? El Let's es uno de los Icoterms que más se usa, ¿no? Como bien dice ahí, es en fábrica, ¿no? Y un poco para entender esta parte de qué consiste el Let's y qué casuística lo podemos encontrar, ¿no? Vemos básicamente que esto es un Icoterm donde el vendedor entrega la mercancía, ¿no? Es decir, hace el trámite al comprador del riesgo de los productos, de los daños durante su transporte, ¿no? ¿No? Entonces el vendedor entrega las mercancías, ¿no? Lo pone a disposición del comprador en su propio establecimiento, ¿no? Es decir, en fábrica, ¿no? Sin necesidad de cargar en el vehículo de carretera, ¿no? Entonces, eh, justamente acá es muy importante entender que este Icoter, que es el Network, ¿no? Transfiere el riesgo del producto justamente en una parte del proceso que es ya en fábrica, ¿no? En fábrica pone a disposición del comprador en su propio establecimiento, ¿no? Inicio habitual justamente de la cadena logística del contenedor que contrata y envía el comprador, ¿no? Ni despachar de exportación. Entonces, es importante entender que el vendedor solo debe avisar al comprador de que la mercancía está correcta a nivel documentario, a nivel de contenido, ¿no? Presentarle la factura, el packing list, certificado de origen, pero el vendedor solo debe avisarle al comprador de que la mercancía está correcta, ¿no? Entonces, es ahí donde existe esta opción de legwork, ¿no? Que se suele usar también mucho aquí en Perú por algunas compañías y para algunos determinados tipos también de producto, ¿no? El otro es el FOB, ¿no? El FOB es otro también que es muy utilizado acá, ¿no? Que básicamente lo que nos da a entender es que cuando se incluye en el contrato este de compra-venta entre el comprador y el vendedor justamente es el encargado, ¿no? De contratar y pagar el transporte, ¿no? Y obviamente también al ser el que contrata y define el transporte y lo paga, asume ese riesgo, ¿no? Hasta que la mercancía o el contenedor en este caso se cargue a bordo del buque o la embarcación, ¿no? Entonces, ese también es muy particular, ¿no? Algunas empresas ya trabajan con operadores a nivel global, ¿no? Y que justamente ya tienen acuerdos a nivel de tarifas, a nivel de volúmenes, etcétera. Entonces, al final al vendedor, ¿no? Se le pide solamente su actividad hasta este punto donde el producto ya es embarcado, ¿no? Es embarcado vía marítima, ¿no? Y que obviamente ahí termina el riesgo, ¿no? El riesgo, ¿no? Del que vende, ¿no? Y de ahí en adelante ese riesgo lo asume el que compra, ¿no? Pero ese riesgo que asume el que compra obviamente ya tiene un acuerdo previo a nivel de tarifa, a nivel de acuerdo comercial, a nivel de operativo, que hace que la otra parte del tramo de la cadena también tenga que ser asegurada, ¿no? Por directamente el proveedor que ya responde no al vendedor, sino responde al comprador, ¿no? Porque él lo contrata directamente, ¿no? Entonces,
Justamente el vendedor será el que se encarga, ¿no?, de despachar la exportación, obviamente lo envía, y el helicóptero FOB justamente es muy utilizado en envíos con contenedor, ¿no? Es obviamente, como esto hablamos que esto se carga a bordo del buque, ¿no? Y estamos hablando entonces que esto es vía marítima, ¿no? Y hablamos en la sesión anterior a nivel de logística internacional, que una de las modalidades que más se usa, ¿no?, a nivel de transporte es el marítimo, ¿no? El marítimo es una de las formas, de los modales de envíos más utilizados, ¿no? Entonces, hace sentido que, por ende, el FOB, ¿no?, que es el puesto en buque como tal, ¿no?, justamente sea el que también más se utiliza, ¿no?, para los envíos que son en contenedores, ¿no?, que son en volúmenes mayores, ¿no? Hablamos en la clase anterior que para transportar volúmenes grandes, pues los menos costosos son los marítimos, ¿no? Con los marítimos, ¿no? Obviamente el time de llegada es mucho mayor, pero si hablamos entonces de contenedores, estamos hablando de volúmenes grandes y eso obviamente no va en un avión, ¿no? Difícilmente puede ir por tierra si hablamos solamente de que son clientes fronterizos, ¿no? Pero si no, digamos, no tendría mayor sentido por el tema de distancias, ¿no? Entonces tendría que ser marítimo, ¿no? Que es el más regular o el más utilizado, ¿no? ¿No? Y el FOC justamente es una de las herramientas que más se usa a nivel de Coter, ¿no?, para poder definir acuerdos comerciales de despacho o venta de mercadería para el cliente, ¿no? Otro que se suele usar de manera muy importante justamente también es el tema del CFR, ¿no? El CFR, básicamente esta normativa lo que hace es que entre los Icoterms más utilizados también está el CFR y establece que el vendedor entrega la mercancía, ¿no?, al portador contratado por él mismo, ¿no? Él define el portador, él entrega la mercadería, asume el costo justamente del transporte hasta que la mercancía está colocada en el lugar destino acordado, ¿no? En el lugar destino acordado. Sin embargo, ahí está el sin embargo, ¿no? El riesgo se transfiere en el puerto de exportación, ¿no? En el puerto de exportación se transfiere el riesgo cuando se embarca a bordo del buque, como ocurre en el FOB, ¿no? Miren ahí un poco para no confundirnos. Hasta allí es muy parecido al FOB, ¿no? Que el FOB asume el riesgo en el buque cuando se embarca, ¿no? ¿No? En el caso del CFR, hasta allí también es muy similar, ¿no? Es muy similar porque también se embarca hasta a bordo del buque, como ocurre en el FOB. Pero por tanto, el riesgo de que se pierda la mercancía durante el transporte marítimo lo soporta el propio comprador, ¿no? Lo soporta el propio comprador, como también obviamente pasa en el tema del FOB, ¿no? Que el riesgo lo asume el comprador después de haber embarcado la mercadería, ¿no? ¿No? Pero acá la diferencia, ¿cuál es? ¿No? Justamente el costo y el flete, ¿no? El costo y el flete, ¿no? Que el mismo proveedor, el mismo cliente, el mismo vendedor, perdón, ¿no?, es el que le envía la mercadería, ¿no? Y él costea, ¿no?, la mercadería a este portador, ¿no?, que él mismo contrata y asume el costo del transporte, ¿no? ¿No? Entonces, es muy importante para esta parte del proceso, ¿no? Tú tienes que, se envía la mercadería, ¿no? Este producto se embarca, ¿no? El transporte marítimo lo soporta el propio comprador, ¿no? Pero después, cuando ya llega a puerto, ¿no?, el costo de situar la mercancía en el lugar destino acordado es del vendedor, si se dan cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque al final él está asumiendo ese costo del transporte, ¿no? Hasta que la mercadería quede en el destino acordado. Entonces, es ahí donde existe esa particularidad en este del costo y flete, ¿no? De esta modalidad que es muy parecido al FOB, ¿no? En el tema de que el riesgo se asume o se envía a través o se brinda a través de que el producto esté dentro del buque como tal, pero tiene esa particularidad de que el costo del transporte hasta que la mercancía es puesta en el destino acordado sigue siendo asumida por el vendedor, ¿no? Entonces, esa es la particularidad que no la tiene el FOB, ¿no? Que no la tiene el FOB allí, ¿no? Otro de los que también mucho se utiliza es el CIF, ¿no? El CIF es una forma justamente también de elección muy recurrente, ¿no? ¿No? Es parecido, como ven allí, el concepto es al CFR, ¿no? El CFR también usa el costo, el flete, ¿no?
pero acá la variante, digamos, además de que el vendedor debe contratar un seguro con las siguientes características. Acá está la edición del seguro, ¿no? El CFR solamente considera, recuerden, costo y flete, ¿no? Pero el CIF ya considera el tema también, no solamente el costo y el flete, también el tema del seguro, ¿no? El tema del seguro. Entonces, aquí básicamente se definen algunas características, ¿no? De que se deben considerar para el tema, por ejemplo, del seguro, ¿no? La cobertura mínima, ¿no? Que te da este seguro, puerto de origen hasta puerto de destino, es ahí donde tú aseguras la mercadería, ¿no? ¿No? Digamos, en ese tránsito, ¿no? Lo otro es que el valor asegurado, ¿no? Justamente al menos esté en 110% de la factura compra-venta, ¿no? ¿No? Es decir, si la factura corresponde a un valor de $10,000, ¿no? Estamos hablando entonces que el valor del valor asegurado debe ser un 110% sobre esa factura, ¿no? ¿No? De los $10,000, ¿no? Siempre es un poco más, ¿no? Siempre es un poco más, ¿no? Al menos, por lo menos, como se dice, ¿no? De la factura compra-venta, ¿no? El valor siempre tiene que ser un poco mayor, ¿no? Para que justamente aseguremos que este proceso está, digamos, asegurado a nivel de algún riesgo que pueda existir en el camino ante alguna pérdida, algún daño o algún siniestro, ¿sí? Lo otro es que debe dar derecho a reclamar por el comprador, ¿no? Que es el que soporta el riesgo hasta el puerto de destino, ¿no? ¿No? Entonces aquí básicamente hay un tema muy puntual, ¿no? Que esto da ese derecho a reclamar al que compra, ¿no? Que es justamente el que soporta el riesgo hasta el puerto de destino, ¿verdad? Porque al final si bien es cierto, el producto se embarca, ¿no? Y el costo de ese producto va asegurado, ¿no? Va asegurado, ¿no? Pero ahí la responsabilidad ya es del seguro, ¿no? Como vemos, ¿no? Es del seguro, es contratar ese seguro, ¿no? Pero ¿qué sucede si existe un daño al final, ¿no? Existe un daño al final y el seguro puede decir así me lo entregaron. Muchas veces pasa eso, los que estamos en el tema del comercio exterior. Muchas veces llega el contenedor, se abre la mercadería, está en mal estado, ¿no? El del seguro te dice, así lo trajeron, o está mal empaletado, ¿no? O el producto es muy frágil, no le pusieron esa descripción, ¿no? O no se hizo esta salvedad a nivel documentaria, etcétera, ¿no? Y el seguro no va a asumir, ¿no? Entonces es ahí donde la facultad del comprador, ¿no? De poder justamente reclamar, ¿no? Porque al final él soporta ese riesgo hasta el puerto de destino, ¿no? Él soporta ese riesgo y él tiene que reclamarle el seguro después, ¿no? Y el seguro obviamente va a querer, digamos, de manera no tan rápida poder asumir ese riesgo, esa pérdida, ¿no? Y va a voltear hacia, digamos, el comprador, ¿no? El vendedor, en este caso, perdón, y es el vendedor al final el que va a tener que vérsela con el seguro para ver quién asume, ¿no? Quién asume este caso de un riesgo o algún tema de siniestro o un producto que llegue en mal estado, ¿no? Hacia el cliente o hacia el punto destino, ¿no? Entonces, acá es importante el tema del seguro como valor o factor importante de negociación, ¿no? Y esto lo hace, ¿no? Lo hace, ¿no? El vendedor, ¿no? Acá hay un tema muy particular que es el vendedor, es el que justamente contrata este seguro, ¿no? Acá vemos alguna estructura interna, ¿no? De los Iconter, ¿no? Básicamente aquí es para resumir, esta tabla está, digamos, en la presentación para que ustedes lo puedan visualizar de manera un poco más calmada, ¿no? Entonces acá básicamente es que dependiendo de los 11 Icoter que tenemos, ¿no? Acá existen unas obligaciones de la parte que vende y también obligaciones de la parte de compra, ¿no? De la parte de compra. Vemos que el DPU es justamente esta parte novedosa de este concepto de Icoter en la versión 2020, ¿no? Este delivery puesto en el lugar acordado o en el lugar definido por el cliente, ¿no? Entonces, y básicamente acá entendemos que muchas obligaciones son compartidas, como vemos acá, ¿no? Entre ambos procesos o ambos actores principales, que es el comprador y el que vende, ¿no? Entonces es importante entender acá que la estructura justamente busca ese equilibrio, esa estructura busca ese equilibrio de poder no, digamos, favorecer a nivel de estructura a uno o a otro, ¿no? Sino simplemente se busca a un tema equitativo, como vimos que era uno de los principios de los psicotears, ¿no? A nivel de evolución o a nivel de versión, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos clásicos, ¿no? Acerca de algunos psicotears que son básicamente algunos de los más usados, ¿no? ¿No? Vemos, por ejemplo, el tema del FOB, ¿no? Un ejemplo del FOB, ¿no? Que suele suceder, por ejemplo, dice, ¿no?
mercancía en contenedores vendida bajo la modalidad de helicóptero de FOB, ¿no? 2020, y esta mercadería es destruida por un maremoto, ¿no? En el terminal portuario, ¿no? Y esto es antes de embarque, ¿no? ¿no? Se destruyó justo antes de embarque en el puerto, ¿no? En el puerto de origen, ¿no? Pero la negociación decía FOB, ¿no? Era bajo la modalidad de FOB. Entonces, acá una de las preguntas que a veces uno se suele hacer es, ¿quién es el responsable por la pérdida de esta mercancía, ¿no? Si sabemos que esta mercancía se embarcó, se dejó en puerto y hubo un tema de maremoto, un tema de siniestro natural, ¿no? Y la mercadería fue destruida y la condición era FOB, ¿no? A nivel Icoter. Entonces, ¿quién asume esa pérdida, ¿no? De la mercancía? Bajo este criterio del FOB, ¿no? En esta situación del ejemplo que les brindo, ¿no? Esa responsabilidad es del vendedor, ¿no? Es del vendedor, ¿no? El vendedor es el que justamente tiene esa obligación de hacer la reposición de la mercadería, ¿no? Y asumir esa pérdida por esta incidencia, digamos, natural, y no es atribuible al comprador, ¿sí? La otra pregunta que suele suceder mucho en este tipo de casos es el comprador, ¿no? Debe pagar algo al vendedor, ¿no? Por el valor de la mercancía, ¿no? Reconocerle algo, digamos, sobre esta pérdida, ¿no? Que se ha dado, ¿no? Y acá básicamente la primera pregunta responde la segunda, ¿no? Si asumimos que la responsabilidad total es del vendedor, obviamente el comprador no tiene que pagarle, digamos, nada al vendedor, ¿no? No tiene que pagarle nada en ese escenario, ¿no? Y lo otro es, cambia este escenario, ¿no? Si la mercancía, miren cómo puede cambiar este escenario, cambia si justamente si la mercancía, bajo el mismo Icoter FOB, Icoter 2020, ¿no? El vendedor ya lo tiene libre de todo gasto, ya lo tenía libre de todo gasto y lista para el embarque, pero ese no se llevó a cabo porque el buque no arribó, ¿no? No llegó en el ETA definido, ¿no? Y la mercancía tuvo que realmacenarse, ¿no? Tuvo que realmacenarse, ¿no? Entonces acá es justamente eh, quién asume esa parte, ¿no? Del costo, ¿no? ¿No? Entonces, volvemos un poco a repetir, ¿no? Si bajo ese mismo escenario, ¿no? ¿No? Esa mercadería iba bajo la condición FOB igual, ¿no? El vendedor ya lo tenía libre de todo gasto, estaba listo para embarcarse, pero acá, digamos, no pasó el maremoto, pero lo que sucedió es que el barco no llegó, ¿no? No llegó a tiempo, ¿no? No cumplió ese ETA, ¿no? Y la mercancía tuvo que realmacenarse, ¿no? Y en ese realmacenamiento pasó el siniestro del maremoto, ¿no? ¿No? Entonces, la mercancía, ¿quién asume ese riesgo, ¿no? ¿Quién asume esa condición bajo este nuevo escenario, esta nueva variación? Que es básicamente que el barco no llegó, ¿no? El barco no llegó. Justamente acá la respuesta es que el vendedor es responsable, ¿no? Mientras la carga no esté a bordo, ¿no? Así, así haya estado libre la mercadería en gastos, ¿no? Así el barco llegó o no llegó, ¿no? Si la mercadería no está puesta a bordo, ¿no? Si el siniestro o el desastre natural pasó en el puerto, como bien dice el ejemplo, la responsabilidad sigue siendo del vendedor, mientras que la carga no esté a bordo, ¿sí? Entonces, así el barco no haya llegado a tiempo, así el barco haya llegado y no se embarcó porque justo pasó el maremoto, en ambas situaciones, una fortuita y otra, digamos, por incumplimiento de fechas, sigue siendo responsabilidad ante cualquier cosa que le pase a la mercadería, aún del vendedor. ¿Sí? Entonces es muy importante tener este tipo de situaciones que pueden variar en contexto y a veces pueden confundir, digamos, a que ahí sí le puede tocar al comprador asumir algo, ¿no? ¿No? En esta situación, digamos, que es muy particular o en este cambio, digamos, de escenario de un problema de fondo que es la pérdida o el daño de la mercadería a nivel total, ¿no? Otro ejemplo corto del CIF es justamente, vamos a ver, ¿no? Miren, acá dice, una compañía compradora en New York se queja de que se queja con el vendedor, ¿no? En varias ocasiones, eh, el transportista les ha cobrado el costo del transporte, ¿no? ¿No? Suele pasar mucho esto a veces, ¿no? El transportista les ha cobrado el costo del transporte, así como la descarga entre el puerto de entrada a Nueva York y el terminal de carga terrestre, ¿no? Donde son entregados las mercancías, como bien dice allí, ¿no? Y el contrato, ahí vamos un poco al detalle, el contrato en el que han basado su relación comercial es el CIF, ¿no? El CIF, que es justamente el que establece esta forma del comercio, ¿no? En este tipo de casos, ¿no? Entonces, hablamos de que el transportista les ha cobrado,
¿no? Hay un costo de transporte para la descarga en puerto, para la descarga en el terminal de carga terrestre, ¿no? Donde se entrega la mercadería, y el acuerdo comercial es el CIF, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué le cobra el transportista, no? ¿Por qué le cobra, no? Si estamos hablando de una modalidad CIF, ¿no? ¿Por qué se da este problema, no? Entonces, algunos casos que se dan en esta situación es porque los datos, ¿no? Están incompletos. Por ejemplo, están incompletos en el CV, ¿no? Y el Icoter también puede ser el que no sea el adecuado o el apropiado, ¿no? Entonces se haya puesto mal a nivel documentario el Icoter o la regla, digamos, o la condición comercial, ¿no? Y el transportista no esté, digamos, actualizado en esta parte del Icoter definido, ¿no? Y él pueda, digamos, en base a eso, cobrarle, ¿no? Y cobrarle la descarga y cobrar todo el proceso de entrada al terminal, porque no quedó muy claro en los datos, ¿no? El tema de la modalidad CIF, que sí se había, digamos, definido, pero a nivel documentario no estaba, digamos, del todo especificada, ¿no? Y lo otro es que Iconter o Icoter podrían solucionar este problema, ¿no? No, si sabemos que le está cobrando, ¿no? El transportista, ¿qué Iconter sería el que me ayude a poder evitar este riesgo o evitar este tipo de incidencia, ¿no? En futuras entregas, ¿no? Y podría ser, como vemos acá, el DAP o el DPU, ¿no? Que para la próxima el exportador lo que hace es asume los costos, ¿no? El exportador asume, el cliente asume, el, el, el exportador asume, perdón, el costo hasta descargar en almacén, ¿no? ¿No? Que es el DPU, ¿no? El DPU justamente es el puesto en el lugar donde el cliente quiere, ¿no? Entonces el exportador asume esos costos, ¿no? Asume esos costos, entonces ya todo el producto de la cadena, todo lo que viene en la cadena transportista y todo lo demás va, digamos, dentro del costo, dentro del Incoterm que está definido que es el DPU, y el cliente se olvida de toda la parte del proceso y él solamente define dónde quieren que lo dejen, ¿no? ¿No? Y a través del DPU uno ya, digamos, desliza todo tema de posibilidad de que puedan existir casos como en este del CIF, donde el transportista pueda cobrarte por alguna mala interpretación documentaria, por algún tema de error, digamos, a nivel de registro, ¿no? O que simplemente se tomó un Iconter inapropiado, y eso obviamente genera esta contingencia o este problema, digamos, a nivel del flujo operativo de este producto, de este despacho que se quiere realizar, ¿no? Algunas recomendaciones finales para estos casos, básicamente, de que se pueda presentar de Icoter, no es que se puede utilizar en cualquiera de las versiones. Acá, básicamente, la versión 2020 es una versión más actualizada, ¿no? Pero no quiere decir que la versión 2010 o las versiones anteriores no sean, digamos, pierdan vigencia. Pueden ser utilizadas, porque en el fondo, como les comentaba, manejan los mismos principios, ¿no? Y básicamente es lo que en el fondo siguen siendo la misma, pueden cambiar la forma, ¿no? Entonces, por ese lado no hay ningún problema, ¿no? Lo otro es que para efectuar exportaciones en contenedores, ¿no? Se le puede recomendar el DPU, ¿no? Que es justamente esta particularidad que te ayuda ya a olvidarte como cliente de todo el tema de la cadena, y tú esperas solamente que te lo pongan en la puerta, ¿no? Y no utilizar el FOB, ¿no? No utilizar el FOB, ¿no? Porque justamente se presta para este tipo de incidencias en el que al final genera esta ambigüedad entre el riesgo de que asume el cliente y asume el que vende, ¿no? Y obviamente genera toda esta distracción a nivel de proceso y a nivel de riesgo, ¿no? Para efectuar importaciones en contenedores se recomienda el DPU, ¿no? Se puede recomendar el DPU también de una manera más simplificada, ¿no? De negociación, ¿no? Para el comercio local te puedes utilizar también el Incoterm 2020, es un tema muy particular a nivel de TIP, ¿no? Puedes utilizar el Incoterm a nivel de 2020 para el comercio local también, ¿no? Se puede utilizar como una forma de establecer reglas de juegos para el comercio local, ¿no? Si yo soy cliente, mi cliente está en Lima y está en provincia, puedo tomar de referencia el Incoterm, por ejemplo, el DPU, ¿no? Y yo defino que lo voy a dejar en la puerta de mi cliente. Básicamente lo mismo. ¿Qué va a cambiar a nivel de concepto? Es que esto no se va a trasladar de un país a otro, sino se va a trasladar de una región a otra, ¿no? O de un punto a otro a nivel local, ¿no? Pero en forma puede ser quizás muy parecido y los puede servir como modelo para también definir alguna condición comercial de envío de mercadería con mi cliente, ¿no? ¿No? Y lo otro es, bueno, básicamente elaborar algunos simuladores de precios en diferente Icoter, ¿no? Para efectuar exportaciones. Y definimos al final que la entidad se encarga de justamente hacer esta regulación, ¿no? De los Icoter a nivel tarifario, a nivel de costos entre los operadores y como tal, ¿no? Debería, digamos, importante tener esos simuladores que te ayuden a definir si yo escojo CIF,
¿no? ¿Cuánto me costaría si escojo FOF? ¿Cuánto me costaría si escojo el DPU? ¿Cuánto más me costaría? Etcétera, ¿no? Y te permitan justamente hacer esta comparación, ¿no? ¿No? Y para eso es importante tener esos simuladores o elaborar algunos simuladores que te ayuden a tener una mejor, digamos, toma de decisión en escoger el Incoterm que más se adecue a tu necesidad, ¿no? Muy bien, entonces con esto básicamente estamos culminando esta última sesión del curso de comercio exterior, operaciones en comercio exterior, ¿no? En estas 8 sesiones hemos básicamente entrado a un tema ya netamente operativo, ¿no? El curso es operaciones en comercio exterior, ¿no? No estamos entrando al detalle, digamos, que quizás a nivel ya de liquidador, a nivel de operativo, de aduana, uno pueda encontrar en casuísticas o demás detalles de cómo entrar a la página de la SUNAT o de qué, digamos, puede encontrar en la página de aduanas, etcétera, etcétera, porque el concepto del curso justamente es cómo vincula la operación, ¿no? La operación con el comercio exterior, ¿no? Ese es el fondo del curso, ¿no? Que a nivel general uno que está en operaciones, no necesariamente en comercio exterior, puede entender cuál es el empalme que hay entre esta actividad que es parte de la cadena, ¿no? Parte de la cadena de supply, ¿no? Y cómo es la vinculación entre esta parte de la cadena y este eslabón con el resto de eslabones dentro de mi cadena de suministros, ¿no? Esta es la parte justamente que hay que entender, ¿no? No hay que ser experto en comercio exterior para definir un criterio, por ejemplo, de Incoterm que hemos definido, ¿no? No hay que ser un experto en almacenes para definir un proceso de exportación de algún producto, ¿no? O una forma de salida de inventario de un producto, ¿no? Acá básicamente lo importante es tener el concepto a nivel de tener esa visibilidad, ¿no? De tener toda esta visión a nivel de cadena, porque el objetivo es que te permita ser estratégico, ¿no? Y la estrategia se define a todo nivel, ¿no? La estrategia se puede definir a nivel corporativo, a nivel competitivo, y la más importante en este aspecto del comercio exterior, ¿no? La estrategia funcional, ¿no? La estrategia funcional es la que entra a tallar en este tipo de operaciones de comercio exterior, no la competitiva, no la corporativa, ¿no? En operaciones, la estrategia que más, digamos, tiene un impacto a nivel de día a día, a nivel de resultados, es la estrategia funcional, ¿no? Este nivel de estrategia funcional es la que me va a ayudar a definir qué Incoterm voy a utilizar, ¿no? Qué tipo de productos voy a enviar, de qué modalidad lo voy a enviar, ¿no? Cuál va a ser mi lead time que me favorece, esto cómo va vinculado a mi almacén, a nivel de esto de seguridad, cómo esto va vinculado a mis órdenes de atención con mis clientes, cómo esto va vinculado a mi área productiva, cómo esto va vinculado a mi proceso de compras, a nivel de frecuencia de pedidos. Esa es la vinculación del curso, ¿no? El curso justamente te ayuda a entender esa vinculación de la operación en este aspecto de la cadena de comercio exterior. Sí, entonces, básicamente en eso esperemos que hayamos podido revisar con lo corto un poco del tiempo en 8 sesiones, ¿no? De manera a nivel general todo lo que correspondía. Hemos revisado todo lo que estaba dentro del parámetro del temario, ¿no? Seguramente hay muchos temas más que se pueden profundizar y que seguramente se van a ir generando algunas especializaciones a nivel de cursos que la escuela seguramente lo va en algún momento poder brindar. Y, y básicamente es eso, agradecerles el tiempo, agradecerles estas semanas, ¿no? Y que esperemos que sigan profundizando más en el tema del comercio exterior, que profundicen en términos de temas de logística, en operaciones, en supply, porque al final todo está vinculado y es parte de lo que nosotros como expertos, ¿no? O queremos, digamos, especializarnos como expertos en el tema logístico, debemos entender, ¿no? Debemos entender toda esta parte de la cadena para tomar mejores decisiones y poder tomar decisiones que nos permitan ser productivos y que agreguen valor a la compañía. Sí, entonces les agradezco mucho el tiempo, ¿no? Acá dejo mis contactos igual para cualquier consulta, novedad sobre alguna parte del curso que quizás no se haya podido profundizar más, alguna sugerencia, ¿no? Y igual en la página del Facebook de la escuela o vía esta herramienta virtual que es de conferencias en el Zoom, podemos igual poder absorber algunas consultas que se vayan presentando de esta sesión o alguna de las que han quedado ya grabadas en sesiones anteriores. Sí, entonces les agradezco muchísimo, tengan muy buenas noches y estamos en contacto para la próxima. Muchas gracias.